como bien decía, se decía en la presentación, tengo un montón de áreas de interés: political economy o la economía política, las finanzas públicas, la economía del comportamiento. Hoy les voy a estar hablando de algo que es el componentes de mi nuevo libro. En noviembre va a salir mi nuevo libro que tiene como título Confianza, la clave para el crecimiento de la cohesión social en América Latina y el Caribe. Así que ya en ese momento podrán encontrarlo en todos lados. Y voy a hablar de ese tema. La verdad que una de las razones por las cuales agradecí la invitación y me sirve es porque me sirve también para ir practicando, ir conversando y presentando algunos de estos materiales. Pueden chequear ahí mi website, ahí les puse, está mi website, que pueden chequear, donde van a encontrar muchos de estos materiales, muchos de mis papers, acceso a mis libros, así que, y también información de contacto para aquellos que necesiten contactarme o que quieran contactarme, así que siéntanse con toda la libertad de hacerlo. ¿Okay? Así que básicamente lo que voy a estar hablando es de confianza, crecimiento y ciudadanía. Ese es el tema principal. ¿Y por qué nos importa el crecimiento? Bueno, porque si hay un problema que tiene la región, un problema que tiene América Latina en su conjunto, es sus bajas tasas de crecimiento, que no convergen al resto del mundo. En este gráfico, básicamente, lo que acá pueden ver es las tasas del ingreso per cápita de las distintas regiones del mundo comparado con los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sería el 100%, es a donde queremos llegar, es la meta. Es una meta que podemos poner, pero es una meta que nos sirve. Es decir, bueno, ¿dónde estamos respecto de los Estados Unidos? Y lo que se ve, por ejemplo, que las economías emergentes, las economías avanzadas, por ejemplo, digamos, en 1960 estaban a un 60% del ingreso de los Estados Unidos, y hoy día han logrado estar a un 80%. El Asia emergente, desde valores muy, muy bajos, ¿no es cierto?, desde el 15% en 1960, ha logrado subir rápidamente y está hoy día más o menos a un 60% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Mientras tanto, América Latina ha estado estancada. ¿Okay? O sea, una característica que tiene América Latina básicamente es su estancamiento. Por supuesto, la composición cambia. ¿Okay? Y claro, Perú ha tenido un crecimiento mayor que otros países, pero en promedio, digamos, cuando pensamos en la región, pensamos en una región estancada, en una región que no converge, en una región que, aun cuando crece, lo hace a la misma tasa o muchas veces menores tasas de crecimiento que el resto del mundo. Entonces, acá pueden ver en la línea amarilla, es América Latina y el Caribe. Esto es el resto del mundo, y como verán, casi todos los años la tasa de crecimiento está por debajo. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, como saben, el crecimiento se compone. Cada punto de crecimiento que se pierde hoy es el doble del crecimiento del doble del ingreso que no se consigue mañana. ¿Okay? Entonces, si ustedes piensan en cualquier interés compuesto, en el largo plazo afecta muchísimo. Entonces, ese es un gran problema. Y el argumento que vamos a hacer en el libro y en esta presentación, básicamente, es que la confianza es un determinante directo e indirecto del éxito de las sociedades. ¿Okay? Esa es la clave de la presentación. Vamos a estar hablando de confianza como un determinante directo o indirecto del éxito de las sociedades, en particular del crecimiento económico. ¿Qué definimos como confianza? ¿Qué definimos por confianza nosotros y en esta presentación? Es la creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista. No harán promesas que no puedan cumplir, no incumplirán promesas que sí pueden cumplir, ni violarán las normas para aprovecharse de otras personas que sí las respetan. ¿Okay? Básicamente eso. Es decir, en una situación en la cual hay otra persona que tiene alguna ventaja sobre nosotros, ¿okay? Una ventaja puede ser que tiene más información que nosotros. ¿Okay? Piensen, por ejemplo, el típico caso del vendedor de autos usados. ¿Okay? El vendedor de auto usado tiene más información sobre ese auto que nosotros. ¿Okay? Porque lo conoce, porque sabe la historia, porque lo
mandó a revisar, información que nosotros no tenemos. Entonces, en esa transacción, esa persona puede actuar de manera oportunista y decirnos que mentirnos sobre el estado del auto, y eso, digamos, eso genera una pérdida para nosotros si compramos un auto que no funciona bien. ¿Okay? Entonces, no voy a empezar a hablar, pero hay una larga teoría económica que muestra cómo entonces en esos casos los mercados desaparecen. ¿Okay? Donde nadie, con todo el mundo, dejamos de confiar en los vendedores de autos, entonces nadie va a comprar autos usados, entonces ese mercado tiende a desaparecer. Entonces, bueno, lo mismo pasa en muchos otros mercados y en la vida diaria. ¿Por qué es indirecto? Bueno, porque también la confianza afecta a la ciudadanía, ¿okay? Afecta cómo nos relacionamos unos a otros. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la voluntad de los ciudadanos, de los habitantes de un país, de hacer sacrificios individuales en aras de proyectos colectivos que son cruciales para el éxito de una sociedad. Entonces, cuando yo no tengo confianza en el otro, los proyectos colectivos son muy difíciles, porque no creo que el otro vaya a cumplir con lo que me dijo. Entonces esos vínculos de la ciudadanía se debilitan. ¿Okay? Entonces, si yo no creo que el resto va a pagar impuestos, entonces la probabilidad de que yo pague impuestos baja, porque yo no creo que el resto va a pagar impuestos. Si yo no creo que el resto va a parar cuando el semáforo se pone en rojo, en colorado, yo tampoco paro. ¿Okay? Porque si yo paro y el otro no, el que viene atrás mío no va a parar, me choca. ¿Okay? Entonces se rompe, ¿okay? Se rompe un montón de reglas por las cuales todos nos relacionamos y todos actuamos en la sociedad, y vamos a verlo en aspectos bien económicos, bien claros. Entonces, cuando no hay confianza y no hay ciudadanía, no hay crecimiento. O del otro lado, cuando hay confianza y hay ciudadanía, hay crecimiento. ¿Okay? Entonces, esto lo van a ver y ahora uno lo puede ver muy fácil por internet y por todas estas historias, ¿no? De cómo en algunos de nuestros países en América Latina uno tiene un comercio y en el comercio tiene que haber rejas afuera para que no lo roben, tiene que haber una persona armada para que no lo roben, o para que la gente no se lleve cosas sin pagar, mientras que quizás uno ve videos en Alemania, en Suiza, en Austria, donde los negocios están abiertos, en muchos lados no hay ni siquiera nadie, uno va, agarra y deposita la cantidad de dinero que corresponde, nadie se lleva nada sin pagar. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace mucho más fácil las cosas. ¿Por qué? Se necesita menos personal, se necesita menos cuidado, se necesita gastar en cosas que no son productivas. ¿Okay? Cuando nosotros en América Latina tenemos que gastar en rejas y en guardia de seguridad, ese dinero hubiera sido mucho mejor utilizado en invertir en más maquinaria, en mejores productos, en mejores servicios. ¿Okay? Entonces, todo ese tipo de gastos afecta el crecimiento. Entonces, esto es una taxonomía muy sencilla para que tengan una idea. Entonces nosotros podemos pensar que tenemos individuos, nosotros actuamos como individuos, entonces cuando no confiamos como individuos en otros individuos, entonces no podemos hacer acción colectiva. Cosas que requieren de muchos de nosotros para participar. Que puede ser, por ejemplo, una cosa muy sencilla como reciclar, por ejemplo. ¿Okay? Es decir, reciclar productos, digamos, que son reciclables, tiene sentido en la medida en que todos lo hagamos. Porque entonces, si yo no confío que nadie va a reciclar, si yo creo que absolutamente nadie más en mi ciudad va a reciclar, bueno, mi incentivo a reciclar cae muchísimo. ¿Okay? Lo mismo con, no sé, tirar residuos en la calle. ¿Okay? Si yo pienso que todo el mundo va a tirar residuos en la calle, bueno, mi incentivo para no tirar residuos en la calle cae. Y lo opuesto pasa, por supuesto. Si yo veo que nadie tira residuos, que todo el mundo recicla, etcétera, mi incentivo a hacerlo aumenta muchísimo. Si yo desconfío en los negocios, voy a tener menores transacciones, lo que le decía antes, el caso del carro, ¿no? Si yo desconfío en el vendedor, bueno, no voy a ir a comprar. Si yo desconfío que cuando compro un computador va a funcionar, bueno, no voy a comprar ese computador. Si yo desconfío, etcétera, no voy a hacer un montón de transacciones que tengo que hacer. Y si yo desconfío en el gobierno, y desconfío en las instituciones, desconfío en el sistema político, desconfío en las elecciones que sean justas, etcétera, no voy a participar. O sea, si yo creo que las elecciones no son justas, ¿okay? Que las elecciones se roban, ya pongamos así, bueno, mi incentivo para ir a votar cae muchísimo. ¿Okay? Entonces, eso es para que empiecen a entender de qué es lo que estamos hablando. Lo mismo, entonces, el negocio,
Si los negocios no confían en los individuos, le van a dar menos crédito, van a tener empresas más pequeñas, ¿ok? Entonces en general no van a contratar empleados, si no confían en los empleados, en la otra gente, no van a contratar empleados, van a solamente quedarse, va a ser una empresa chiquita o familiar, y eso afecta el crecimiento. Van a invertir mucho en seguridad, en vez de invertir más en tener mejores productos, más maquinaria, poder ampliar la cantidad de sucursales, etcétera. No lo van a hacer, porque tienen que invertir en poner cámaras de seguridad, poner seguridad, etc. Y así con todo. Podemos ir viendo otros ejemplos. Una cosa, por ejemplo, que es muy clara y que pasa mucho es el tema de las regulaciones. Cuando el gobierno no cree en los individuos, no cree en los negocios, pone muchas regulaciones. Y el problema que tenemos cuando tenemos muchas regulaciones, entonces al mismo tiempo es muy difícil hacer nuevos negocios. Entonces es muy difícil crecer. Así que bueno, este es para darles un pantallazo del tipo de momentos en los cuales la confianza importa. Entonces, como les digo, si no hay confianza, no hay transacciones, si no hay confianza, no hay inversión, si no hay confianza, no hay crédito, si no hay confianza, no se expanden los negocios, si no hay confianza, hay más regulaciones, entonces es más difícil expandirse, todo es más costoso. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, la confianza en América Latina es súper baja, es muy baja y encima decreciente. O sea, acá pueden ver, en amarillo pueden ver América Latina como siempre ha estado por debajo del resto del mundo. Y ni hablar de los países desarrollados. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿usted confía en los otros? Bueno, básicamente en América Latina solo 1 de cada 10 confía en otras personas. Solo 1 de cada 10 personas que le preguntan, ¿usted confía en la gente que se encuentra por la calle? Solo 1 de cada 10 contesta eso, mientras que en los países avanzados es 1 de cada 2. ¿Okay? La mitad de la gente dice, sí, yo confío en el resto de la gente. Acá en Latinoamérica no confiamos en el resto de la gente. Entonces, es muy preocupante. Como le digo, es la más baja, tenemos la confianza más baja de todas las regiones del mundo, somos los que tenemos la confianza más baja en otros. Por supuesto hay diferencias, o sea, en Uruguay hay mucha más confianza que en Venezuela o que en Brasil, pero en general la confianza sigue siendo muy baja. ¿Okay? Quizás va de 1 a 5, de 1 en 5 a 1 en 20, ¿okay? Pero la confianza sigue siendo igual, aún en el país donde hay más confianza, que es Uruguay, aún en ese país donde hay más confianza, igual la confianza es más baja que en el resto del mundo, que en el promedio del resto del mundo, que en el promedio de los países desarrollados por lejos. Entonces, tenemos un gran problema de confianza en América. Y también tenemos un gran problema de confianza en el gobierno. De nuevo, la confianza en el gobierno es el más bajo de todos los países de la región. No me voy a meter en las razones de por qué es la baja confianza. Sí me voy a poner en las consecuencias de la confianza, pero en el libro cuando salga lo van a poder ver. Hay una multiplicidad de cosas. Claramente la experiencia que hemos tenido desde la época colonial o anterior claramente afecta a las instituciones, cómo las hemos llevado adelante, la explotación, la desigualdad. Hay un montón de razones por las cuales la confianza es baja en la región, y la verdad que, pero hay razón, en cierta manera también se ha exacerbado en los últimos años. Entonces, como les decía, cuando hay baja confianza tenemos bajo crecimiento, bajo ingreso de largo plazo. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que vamos a ver siempre es que tenemos a los países de América Latina siempre los vamos a ver ahí en una esquinita, en una esquina donde hay baja confianza y bajo crecimiento, o baja confianza y bajo desarrollo. Entonces, en general, eso es lo que nos termina pasando. Entonces, ¿qué lo pasa? Hay baja productividad, afecta la productividad, como les decía, si uno tiene que invertir mucho en seguridad, en tener un montón de gente adicional a la que uno necesita, claramente la productividad va a ser baja. Si el tamaño de las firmas es más bajo, va a tener baja productividad. Y si invierte poco, va a tener baja productividad. Claramente hay, como decía, hay muchas regulaciones. Entonces, de nuevo, los países de América Latina siempre se concentran en estas esquinas donde hay mucha desconfianza y hay muchas regulaciones.
Discúlpenme que los gráficos están en inglés, pero todavía no tengo la versión en español de los mismos. Pero bueno, espero poder, para aquellos que no pueden leer bien, espero poder ir contándoles. Como decía, afecta mucho las decisiones en las empresas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos estas encuestas a miles y miles de empresarios de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Entonces le hicimos un montón de preguntas, ¿no? Pero dentro de ellas, por ejemplo, estaban cómo se manejan dentro de las empresas. Entonces lo que encontramos es que cuando hay confianza, las relaciones dentro de las empresas o entre empresas, cuando hay alta confianza, entonces pueden ser verbales, informales. Arreglamos que los horarios de los empleados, los arreglamos de palabras, mira, vení de tal hora a tal hora, o los arreglos entre empresas, mira, te voy a mandar los productos mañana, ok, yo te mando el pago la otra semana. Entonces, en contextos de alta confianza, el costo de transacción, que decimos los economistas, es muy bajo. Entonces, podemos hacer estas transacciones. Cuando no tenemos confianza, no. ¿Ok? Es muy complejo, extremadamente complejo. Lo hacemos muy formal. ¿Okay? Entonces, ese es el problema que tenemos con la desconfianza. Entonces, los costos de transacción aumentan. ¿Por qué? Porque para cada vez que vamos a hacer algo necesitamos un abogado. ¿Okay? Necesitamos papeles y firmar cosas y hacer todo muy complicado. Eso no, porque no confiamos en que el otro va a cumplir. Entonces, como no confiamos que el otro va a cumplir, tenemos que dejar por escrito todo, y todo tiene que estar en el contrato, y todo hace que las cosas sean muy difíciles y muy complicadas de llevar adelante, y eso de nuevo reduce el incentivo a contratar gente, reduce el incentivo a diversificarse, reduce el incentivo a aumentar las cadenas de comercialización, etc. Como les decía, la confianza y la ciudadanía avanzan juntos. Una de las cosas, por ejemplo, que uno ve es este tema de la voluntad de los individuos de pagar impuestos. ¿Okay? Entonces, en países donde no se confía, donde no hay confianza en el resto, entonces no queremos pagar impuestos. ¿Okay? Y además, la informalidad es altísima. ¿Okay? Entonces, nadie va a pagar impuestos, todo el mundo va a ser informal, no confío en el gobierno, no confío en otros, entonces prefiero la informalidad, prefiero no pagar impuestos. Entonces, en países, en el otro punto es al revés. Y es muy interesante porque por ejemplo, se hizo este experimento, ¿no? En 40, en realidad acá tenemos 38, pero en 47 países del mundo, donde una persona iba y se le caía su billetera, ¿no? Con dinero y sus documentos. Entonces la idea era ver, ok, y la billetera tenía información, o de la cartera, tenía información sobre el dueño. Entonces luego veían en qué países se devolvía más. Y básicamente lo que se encuentra es que en nuestros países se devuelve muy poco. En los países de alta desconfianza, la gente no le importa. Encontré dinero que no es mío, me lo quedo. ¿Okay? Mientras que en los países de alta confianza, no, la gente es mucho más probable que los devuelva. Que devuelva esa cartera, que devuelva esa billetera, que devuelva ese dinero, que devuelva los documentos. Entonces, de nuevo, ahí está. Entonces se rompen las reglas de ciudadanía. Reglas de ciudadanía básica que indican, bueno, si encuentras algo que es de otra persona, te lo tienes que devolver. Bueno, eso se rompe cuando hay desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay confianza, entonces, por ejemplo, no nos preocupa poner dinero en la policía, por ejemplo. No nos preocupa financiar, por ejemplo, a la policía. La gente empieza a gastar en su propia seguridad. ¿Okay? Quiere su propia seguridad, no le importa la seguridad de todo el mundo, no le importa cuál es la cosa más eficiente, ¿okay? Básicamente prefiere gastar en su propia seguridad a gastar en otros, ¿no? Que es un poquito lo que estamos viendo acá. O sea, básicamente afecta la demanda de políticas públicas. Entonces, mi disponibilidad a que los recursos vayan a la policía cae mucho para aquellos que desconfían. Entonces, básicamente, aún en Uruguay, que me lo mostré, es un país donde hay confianza, si uno dice, mire, usted está dispuesto a que el excedente de dinero en impuestos se asigne a la policía, bueno, entonces, si la gente que confía dice, el 80% dice que sí. La gente que desconfía, solo el 60% dice sí. Y acá
y acá uno puede ver cómo baja, ¿no? Lo cual además hay un tema de nivel, de diferencias y de nivel, o sea, como en algunos países no quieren que financiar la policía a una gente que confía, pero básicamente ahora lo que estamos mirando es este diferencial, ¿no es cierto? El diferencial entre la gente que confía y la gente que no confía. Entonces, de nuevo, esto afecta también en otros lados, como es de nuevo la confianza afecta la demanda de políticas públicas, en este caso, por ejemplo, en políticas para mejorar la calidad del aire. Esto es un experimento que hicimos en la Ciudad de México. Entonces vemos cómo cuanto más confías, más dispuesto estás a que haya políticas para mejorar la calidad de aire, que haya un impuesto, que esos impuestos o los fees que se retienen los utilice el gobierno, etc. Cuanto más desconfianza hay, menos quiere la gente que haya impuestos, que haya política pública, que ese dinero lo maneje el gobierno. Entonces nos afecta cuánto queremos nosotros aportar, nos afecta qué es el tipo de bienes que le pedimos a los gobiernos. Lo que vamos a ver en países con baja confianza es que la gente no demanda bienes públicos, la gente no le importa los bienes públicos, quiere bienes privados. Entonces hay mucha demanda por subsidios, que me subsidien el pago de la luz, que me subsidien el pago del agua, que me subsidien un montón de cosas, en lugar de que el gobierno invierta en educación, invierta en carreteras, invierta en infraestructura portuaria. Entonces, cuanto menor es la confianza, más prefiero que me compensen ahora en lugar de cosas para el futuro, ¿no? Entonces la gran pregunta, así tenemos tiempo para conversar y para preguntas, que es lo que más me interesa, es ¿cómo hacemos para incrementar la confianza? ¿Cómo hacemos? Bueno, claramente la educación importa. ¿Okay? La educación importa. Y acá pueden ver cómo, digamos, a mayores, esto es el PISA, los test de PISA que algunos de ustedes deben haber escuchado, que son los test que son iguales para todos los chicos de distintos países. Básicamente lo que uno ve es que cuanto mayor es el score, cuanto mayor es el nivel educativo de un chico, la confianza es mayor. ¿Y por qué? Porque, bueno, tienen más capacidad para discernir cuáles son las políticas buenas, cuáles son las políticas malas, cuál es la culpa del gobierno y cuál es la culpa que no es del gobierno, qué es lo que una persona pudo haber hecho a propósito y qué es lo que quizás fue un accidente. Hay como más capacidad para discernir. Entonces la educación es algo que hay que seguir trabajando. Pero hay otro tipo de cosas que se pueden hacer, y ahora les voy a dar otros ejemplos. Hay una cosa que sabemos que hoy día, por ejemplo, lo han logrado las compañías de internet, ¿no? Uno siempre pensaba, bueno, ¿cómo es que Amazon puede funcionar? ¿No? No va a haber confianza y la gente no va a pagarle a alguien pensando en que le va a llegar algo, porque depende de que Amazon lo ponga en el correo y que el correo me lo traiga a mi casa, etcétera. Era como que uno pensaba que era difícil, ¿no? Y sin embargo se logró, y ni hablar cuando uno pensó, bueno, Uber y Airbnb, digamos, todos estos sistemas, con ellos lograron romper los problemas de confianza. ¿Cómo? Con información, con reputación, etcétera. Bueno, estas son algunas maneras que hoy día lo estamos haciendo, ¿no es cierto? La calificación crediticia, algo que utilizan los negocios, los bancos, para darle créditos a los clientes. Entonces ahora yo tengo la información de esta persona, yo soy una persona confiable o no confiable, porque tengo la historia de esta persona, si cuando debió algo lo pagó o no lo pagó. Entonces ahora tengo información que me permite saber si esta persona es confiable o no. Pero no, este tema de la reputación, cuando yo no entro a una relación, por ejemplo, si yo viajo a Lima y voy a ir a un restaurante o lo que sea, bueno, yo no he logrado tener información sobre este restaurante porque es la primera vez que voy, pero puedo utilizar la información acumulada por los miles y miles de otras personas que fueron a ese restaurante antes que yo. Entonces, puedo mirar una de estas aplicaciones donde la gente comenta, entonces ahí puedo utilizar esa información. Entonces, capturo información a partir de la experiencia que tuvieron otros. Entonces, de nuevo, la evaluación que hacen otras personas, el cumplimiento de normas y regulaciones. Estos son negocios, por ejemplo, que cuando son inspeccionados, cumplen con las normas, cumplen con las regulaciones. Bueno, hay gente que claramente es más confiable que aquellos que no las cumplen. ¿Cómo hacemos para confiar más en el gobierno? Bueno,
acá con el gobierno tenemos un problema, que es, primero hay una asimetría de información grande, el gobierno tiene información que yo no tengo, y la segunda hay una asimetría de poder, ¿ok? El gobierno tiene un poder que yo no tengo, ¿ok? Hay cosas que que el gobierno puede hacerme a mí que yo no le puedo hacer al gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo reducimos? Entonces, es natural que yo no confíe en el gobierno. ¿Okay? En realidad, un estado natural sería que yo no confíe en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre tiene todas las herramientas para ser oportunista conmigo. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer para que yo confíe en ellos es ser transparente, darme la información, que ya no exista más esa asimetría de información, que yo pueda ver lo que el gobierno hace. Y al mismo tiempo que baje la simetría de poder. ¿Y cómo baja la simetría de poder? Bueno, con instituciones que me permiten a mí que el gobierno no se aproveche de mí, con sistemas judiciales independientes, con mecanismos en los cuales yo puedo protestar y puedo tener algún tipo de recurso, etc. Entonces digo, hay maneras en las cuales las instituciones y la transparencia pueden ayudarnos a aumentar la confianza. Un ejemplo entre transparencia, promesas y resultados, por ejemplo, es una evaluación que hicimos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, cuando asumió el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, él hizo 50 promesas, 50 cosas que iba a hacer durante su mandato. Le dijo, mira, esas son las 50 cosas que yo voy a hacer durante mi mandato. Entonces, y no solo dijo cuál era el objetivo último, sino cómo lo iba a lograr, ¿okay? Cuál era el camino que se iba a llevar hasta lograr ese objetivo. Entonces, por ejemplo, baches solucionados en 15 días, es decir, que cuando uno hace un reclamo a la ciudad porque hay un agujero en la calle, en 15 días o menos el gobierno lo iba a solucionar. Por ejemplo, que iba a desarrollar 20 centros comerciales, que iba a haber 8 nuevos corredores de Metrobús. Metrobús es como el Transmilenio o el Transantiago, estos corredores de buses que hay en las ciudades. Entonces iban a ser 8 nuevos corredores. Entonces decir, mire, yo no tengo la imagen, pero básicamente yo voy a ir haciendo en este tiempo, me va a llevar. Entonces, y en el web, en la página de internet, uno podía ir viendo cómo seguía ese camino, digamos. Entonces, si iban cumpliendo o no iban cumpliendo. Entonces iban proveyendo información, iban reduciendo la simetría de información. Entonces nosotros testeamos eso, hicimos un experimento proveyendo la información a la gente y básicamente lo que vemos es que claramente incrementa la confianza. Aquella gente que recibió el tratamiento, mostrando la información y de cómo el gobierno cumplía, tuvo mucho más confianza que aquella gente que no vio esa información. Aquella gente que vio la información piensa que el gobierno es más competente que la que no vio, es más benevolente, es más honesto, y hay mayor confianza. Entonces, eso es, por ejemplo, dando información, es una manera de hacerlo. Otra manera, por ejemplo, que lo hicimos nuevamente con información es, nosotros en Chile, en un momento que había una gran caída de la confianza en los chilenos, básicamente había una generalizada idea de que quizás no era tan confiable la policía, proveyimos datos, le dimos datos a la gente respecto de que en realidad la policía era muy poco sobornable, y era menor que hasta en Estados Unidos, mucho menor que en el resto de América. Entonces, ¿eso qué hizo? La gente que recibió esta información ahora estaba mucho más proclive a que haya un financiamiento mayor público de la policía que la gente que no recibe el tratamiento. Entonces, de nuevo, cuando la gente recibe información, puede cambiar sus creencias. Aquel que dice, no, las policías son todos corruptos. Bueno, si uno le muestra la información, y la información es que en realidad no es tan corrupta la policía, en el caso de Chile, bueno, entonces ellos pueden cambiar sus creencias. Bueno, no es tanto. Entonces realmente prefiero tener un policía en la esquina de mi casa que yo tener que ir a contratar a alguien privado. Y esto es lo que vimos. Y la otra cosa que es muy importante, como decía, es las instituciones. Una cosa que uno ve siempre es que cuanto más fuertes son las instituciones, por ejemplo, lo que se llama el rule of law, ¿no? Esta idea de tener justicia independiente, de que se cumplen las leyes, cuanto mayor es esto, mayor es la confianza. O, por ejemplo, el hecho de que los contratos se hagan cumplir. Cuanto más es un indicador de que los contratos se hacen cumplir, mayor es la confianza.
¿Okay? Entonces, crear instituciones fuertes hacen que haya más confianza. No, ¿por qué? Porque, por un lado, porque reduce la asimetría de poder. ¿Okay? Reduce la capacidad de otros de ser oportunista. Entonces, por un lado, la capacidad de oportunismo cae, pero al mismo tiempo, mi creencia sobre si el resto va a ser oportunista o no también cae. Porque ahora estoy más acostumbrado a que en general la gente no sea oportunista. Entonces mi sistema de creencias también cae. Un tema es el tema digital, ¿okay? La gente a veces es reacia a utilizar aplicaciones, eso lo hemos visto mucho durante la pandemia, con todas las aplicaciones que tenían que ver con ver contactos de gente que estaba contagiada y ver con quién había estado, etc. La gente fue muy reacia, eso, bueno, y mucho tiene que ver que no hay confianza en el manejo de estos apps, no hay confianza en el manejo de la información, entonces invertir en todo lo que sea temas de seguridad digital es muy importante y Latinoamérica está muy por detrás. Entonces, de nuevo, para ir para allá, para cerrar la parte en la cual yo solo hablo, el monólogo, entonces lo que tenemos que hacer ¿qué es? Incrementar los incentivos para cumplir con las promesas, incrementar los incentivos para que la gente cumpla con las promesas, y al mismo tiempo remover las asimetrías de información y remover las asimetrías de poder. ¿Okay? Entonces, de nuevo, tenemos que crear los incentivos para que los individuos, para que las empresas no quieran romper las promesas, y para eso, ¿cómo hacemos? Removemos esa asimetría de información, fortaleciendo las agencias de crédito, las instituciones legales, los reguladores. Cuando hay reguladores que a mí me pueden decir, bueno, mire, este banco es confiable, o este banco no es tan confiable, entonces yo puedo ir. Cuando hay un regulador que me dice, este restaurante es muy limpio, o este restaurante no es tan limpio, entonces me está reduciendo la asimetría de información. Y como le decía, los sistemas legales, ¿no? Los sistemas que permiten a los individuos tener un recurso contra alguien, contra una empresa que no me provee el producto que me prometió, contra el gobierno, que hace algo que no es lo debido. Entonces, remover las barreras a la competencia, cuanto más competencia hay, el incentivo de cada uno de tener un acto oportunista cae, y así como todo. Entonces, bueno, podría ir por todas las celdas, no creo que tenga mucho sentido, pero básicamente la clave es esta. Cuando lo piensen, bueno, ¿cómo hacemos para remover las asimetrías de información? ¿Cómo hacemos para remover las asimetrías de poder? Claramente, cuando hay un problema de oportunismo, hay un problema por esto. Porque alguien que tiene más información y más poder. El poder puede ser, por ejemplo, una cosa sencilla que es que tú tienes que hacer algo antes que lo haga el otro. Entonces, yo tengo que mandar mi pago antes que a mí me manden el bien. Yo tengo que pagar mis impuestos antes de que el gobierno haga algo con ese dinero. Yo tengo que trabajar antes de que la empresa a mí me pague. Entonces, en todo ese tipo de cuestiones existe oportunidad de oportunismo. ¿Okay? Entonces ahí es donde la confianza juega un papel enorme. Entonces nada, voy a parar acá, quiero que conversemos, quiero conversar con ustedes, y de nuevo, ahí está mi página personal, la página del Departamento de Investigación, la página del Grupo de Economía del Comportamiento. Ahí por favor visiten cualquiera de estas páginas y ahí van a encontrar muchísima más información. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Sí, ahí hay consultas. Más bien sigan enviando sus consultas al link que se ha facilitado por el chat de Zoom. Y también comentarles que ya en breve se estará facilitando el registro y también el tema de algunas becas. Así que las consultas son las siguientes, profesor Carlos. Mencionan la primera. Prácticamente la desconfianza es la causa de los problemas en general, economía, social, etcétera, de Latinoamérica. Esa sería la primera consulta. Es uno de los grandes problemas. Es decir, es como que uno puede separar el problema en distintas etapas. Es decir, cuando uno piensa en crecimiento, ¿cuáles son los componentes del crecimiento? ¿Qué es lo que se necesita para crecer? Bueno, la fórmula más simple de crecimiento económico nos dice que para crecer uno necesita
más trabajo, más capital y más productividad, es decir, mejor utilización del trabajo y del capital. ¿Okay? Esa es la regla básica. Entonces uno puede decir, no, lo que pasa es que acá, entonces uno puede decir, no, acá es un problema de capital, es decir, no tenemos acceso a crédito, entonces como no hay acceso a crédito, no se puede invertir, entonces como no se puede invertir, no hay capital. ¿Okay? Entonces uno puede parar ahí. Uno puede parar ahí y decir, es un problema de acceso a los mercados de crédito. O uno puede decir, no, mira, no hay suficiente gente en las empresas son muy pequeñas, ¿okay? Entonces como son muy pequeñas, son muy poco productivas. Y como son muy pequeñas y quieren ser pequeñas, porque son empresas unipersonales, o son empresas solamente de la familia, entonces no crecen, entonces no contratan más gente, entonces como no contratan más gente, no se crece. Entonces uno puede decir, bueno, acá hay un problema de que las empresas son muy pequeñas. Uno puede decir, bueno, como las empresas son muy pequeñas, no generan aumento de productividad. O uno puede decir, no, mire, como las empresas tienen que... El problema es el crimen. El problema es el crimen, entonces como hay mucho crimen, entonces las empresas tienen que gastar mucho dinero en cámaras de seguridad, en seguridad privada, en guardias. Entonces como tienen que gastar tanto dinero en eso, no pueden invertir en maquinaria, no pueden invertir en contratar gente para el proceso productivo, es decir, tienen que contratar un guardia de seguridad en lugar de una persona que esté amasando pan, por decir algo. Entonces sería mucho más productivo que la persona que contraten sea para amasar pan y no para estar parado en la puerta. Y no pueden mejorar los procesos por eso. Tengo que decir, no, el problema es el crimen. El punto que estoy diciendo es que a todo esto que estamos hablando, hay una causa anterior que podemos encontrar, que por supuesto, esto es un ciclo, ¿no?, que se retroalimenta, pero lo que estoy diciendo es que si no tenemos confianza, no hay crédito. ¿Ok? Si no tenemos confianza, no hay crédito. ¿Por qué? Porque nadie nos quiere prestar a nosotros si no confía en nosotros. Si no tenemos confianza en potenciales empleados que podemos contratar, no vamos a contratar empleados. Vamos a construir una empresa familiar y no vamos a contratar a gente de afuera. Y esto tiene un problema, nuevamente genera un problema de productividad. Hay un economista muy famoso italiano, Luigi Zingales, que siempre dice, el gran problema italiano de que se mete la falta de confianza, porque son todas empresas familiares. ¿Okay? Entonces no se logra, aun cuando son unas pymes muy exitosas, nunca crecen, y como nunca crecen, nunca aumenta la productividad. Entonces, lo que quiero decir es, uno puede parar en un lugar, y lo que estamos diciendo es, mire, si usted va más atrás, va a encontrar que hay una causa anterior, ¿okay?, que es la falta de confianza. De nuevo, una típica historia que todos tenemos es las altas barreras a la entrada. O sea, hay mucha regulación, mucho red tape, como se dice. Hay mucha regulación, entonces como hay mucha regulación, no se crean empresas. ¿Okay? Como no se crean empresas, no crecemos. Bueno, ¿por qué hay mucha regulación? Bueno, ponemos regulaciones porque desconfiamos del otro. ¿Okay? Entonces, como desconfiamos del otro, hay que poner un montón de reglas, hay un montón de reglas que la gente tiene que seguir y cumplir, porque desconfiamos del otro. Entonces, ese es un poco el argumento que estoy tratando de hacer hoy. Bien, perfecto, doctor. Aquí tenemos más consultas, le transmito otra. Doctor, ¿qué recomendaciones le daría al gobierno peruano para mejorar la confianza de los empresarios? Uno de los indicadores es que el tipo de cambio dólar-sol se ha incrementado considerablemente. Muy bien, entiendo que lo que estamos hablando es confianza de los empresarios en el gobierno, por la última parte de la pregunta. Nuevamente, es decir, ¿cuál es el miedo que tiene cualquier empresario? El miedo que tiene cualquier empresario es no ganar lo que esperaba, perder su negocio, ¿okay? Que el Estado de alguna manera le quite, ya sea directamente o a través de impuestos o de lo que sea, le quite el fruto de su trabajo. Que el gobierno, la política económica del gobierno de alguna manera afecte lo que se llama el bottom line de su negocio. Entonces digo,
¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas herramientas, digamos, para este comportamiento oportunista. Es decir, yo puedo, por decir algo, puedo ir y hacer una gran inversión en muchas áreas. Hay algunas áreas que son más propensas para esto, pero digamos, a una inversión de 100 millones de dólares, una vez que invierto, puede venir el gobierno y expropiarme eso. ¿Okay? Entonces, si yo creo que el gobierno me puede expropiar, estoy hablando del caso de Perú, estoy hablando de un caso general, digo, pero ese es un ejemplo. Un ejemplo es ese, es que no tiene que haber miedo de expropiación. ¿Okay? Ese es otro. El otro es, de nuevo, yo invierto un montón de dinero porque pienso que voy a ganar dinero, y ahora, porque la tasa impositiva es 10%, 20%, pero una vez que invierto, el Estado puede tener el incentivo a ponerme un impuesto del 50%. ¿Okay? Eso es otra manera. Entonces digo, claramente, y lo mismo puede pasar con la política monetaria, con la política fiscal. Entonces digo, ¿qué es lo que tiene que reducir el gobierno? El gobierno lo que tiene que reducir es las oportunidades de comportarse oportunísticamente frente a los empresarios. ¿Okay? Entonces, hay que tener reglas de juego estables, políticas claras, políticas estables nuevamente, instituciones independientes, a las cuales el empresario, si de golpe le expropian su capital, puede ir y puede reclamar. Entonces, digo, tiene que haber transparencia, estabilidad, instituciones claras, de nuevo, que remuevan las asimetrías de poder y las asimetrías de información. Perfecto, perfecto, doctor. Tenemos más consultas. Aquí le transmito otra más. Es un poco amplia, pero le comento. Dice, en esta premisa de mejorar la confianza, en el caso de entidades públicas de nivel subnacional, o sea, más cercanas al ciudadano, como por ejemplo los municipios, ¿existe alguna experiencia de satisfacción ciudadana recurrente que nos sirva de indicador que las instituciones conversan con las demandas ciudadanas en todo ámbito en general? No, es interesante. Creo que a nivel municipal, una de los grandes indicadores es la disponibilidad de la gente de pagar su impuesto predial, ¿no? Ese es como no recuerdo muy bien el caso de Perú, pero me parece que es lo mismo, ¿no? O sea, es como un excelente indicador, es decir, donde la gente decide que no paga el impuesto predial, que en muchos municipios es la principal fuente de ingresos, eso es un gran indicador, ¿no es cierto?, de cuánto confían en el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, el dinero que va al municipio es al final del día, debería volver en obras y servicios para esa misma comunidad, ¿no? Es un poquito distinto con el gobierno central. Con el gobierno central uno puede pensar, bueno, yo vivo en Cusco, yo vivo en Ayacucho, donde sea, digo, yo pago impuestos, bueno, eso puede ir para comprar aviones de guerra, o puede ir para hospitales en la otra punta del país, etc. En el caso del municipio es como que es muy local, ¿no? Es decir, lo que yo pongo en el municipio me debería volver dentro de obras para el municipio, para mí, no para otro municipio. Entonces digo, es como que el impuesto predial es un muy buen ejemplo, digamos, de la confianza que hay en el municipio. La clave de los municipios, entonces, que hemos escrito varios trabajos sobre esto, cómo afecta, es mostrar que no está siendo oportunista, mostrar que todo el dinero que recibe está siendo volcado en obras, está siendo volcada en obras que la ciudadanía solicita. En ese sentido, de nuevo, transparencia, mecanismos de participación en las decisiones públicas. Tenemos un proyecto sobre eso, donde, de nuevo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deja parte del presupuesto a ser asignado por la gente, en métodos participativos, y eso también, y eso funciona muy bien. Es decir, el municipio es una unidad muy interesante de análisis, porque es una unidad que permite hacer mucho este trabajo, por ese contacto directo, ¿no?, del que estamos hablando. Perfecto, doctor. Sí, tenemos algunas consultas más. A ver, le transmito. La confianza se genera desde la escuela, el hogar o desde ambas.
Sí, desde ambas. Es muy interesante como hay muchos estudios que miran cómo van reaccionando los niños desde pequeños, ¿no? Eh, y cómo va evolucionando los niveles de confianza. Eh, eh, de alguna manera la confianza se hereda. Es decir, es muy raro que si los padres son muy desconfiados o muy confiados, el niño sea lo opuesto. Entonces, porque eso es lo que uno va entendiendo del mundo, ¿no? El funcionamiento del mundo. Es decir, yo veo a mis padres que desconfían, bueno, es muy natural para mí desconfiar. Entonces, ahí hay una... Entonces, la casa es un lugar fundamental en el desarrollo de la confianza. La casa es el primer lugar donde se desarrolla. Y la escuela también, claramente. O sea, si uno está en un ámbito de pequeño donde es muy fácil, de nuevo, estas cosas oportunistas, ¿no? Donde la maestra dice una cosa y después hace otra, donde todo el mundo tiene capacidad para tomar ventaja de uno, bueno, es muy fácil que luego uno sea desconfiado más adelante. Pero la casa es fundamental. La casa es un lugar fundamental donde se vive las primeras experiencias, donde uno se aprende, donde uno empieza a entender sobre la gente. Y eso pasa en general y también pasa mucho a través de culturas, ¿no? Es decir, un gran problema que tenemos en confianza es que la gente tendemos a tener mucha más confianza en la gente que es como uno, ¿okay? La gente que es más parecida, porque asumimos que si son parecidos a nosotros en distintas métricas, ¿no? Como puede ser la raza, o puede ser el nivel de ingreso, o el idioma, o la religión, es como que naturalmente es más fácil para nosotros asumir que esa gente tiene unos intereses similares a los nuestros, y va a cumplir las mismas reglas que más o menos nosotros cumpliríamos. Mucha gente les es más difícil hacer eso a través de cultura. Entonces, la familia también es un lugar donde eso se ve mucho, ¿no? La reacción que tiene la familia ante la cross-culturalidad, ¿no? O sea, cómo reaccionan ante otras razas, otras religiones, eh, afecta mucho cómo el niño luego va a reaccionar. Bien, algunas consultas complementarias nos escriben, profesor, digamos que para aterrizar la confianza debe estar sujeto a algunos parámetros y o indicadores, y si estos se cumplen, queda un aspecto quizás subjetivo de posición política de los participantes. Sí, no estoy seguro si entiendo exactamente la pregunta, pero déjeme decir un par de cosas. O sea, ¿cómo se mide la confianza? La confianza se mide de muchas maneras. Hay una manera muy básica, que es mucho lo que les mostré, que es con preguntas, con encuestas. Muchas encuestas muy famosas, desde la encuesta nacional de valores, encuesta internacional de valores, Gallup hace encuestas, nosotros hacemos encuestas, Latinobarómetro, el Américas Barómetro. O sea, básicamente se hacen preguntas sobre la confianza en otras personas. Una manera un poco más sofisticada es a través de experimentos, ¿okay? Y eso también hacemos mucho, que se llaman experimentos de laboratorio, donde básicamente a la gente le damos dinero de verdad. Entonces, yo juego con otra persona y a mí me dan una cantidad de dinero. El experimento más básico es el siguiente. A mí me dan $10, ¿ok? Entonces yo tengo que decidir cuánto le transfiero a otra persona. Esa persona, ¿ok?, va a recibir 3 veces más de lo que yo le transfiero. Es decir, si yo le transfiero $1, esa persona recibe 3. Si yo le transfiero $5, esa persona recibe $15. Esa persona que recibe $15, ¿ok?, puede o no, devolverme parte a mí. Entonces, vamos a decir algo. Yo tenía $10, le di $5 a esta otra persona recibe 15, esta persona tiene que, si se queda con 0, se queda con 15, se queda con alguna fracción, por ejemplo, me da a mí 10, o me da a mí 5, o me da a mí 1, o no me da nada, o me da todo, mejor dicho. ¿Okay? Entonces ahí se juega, y se mide, etcétera, y vemos qué pasa, ¿okay? Vemos cuánto de la gente va. Entonces ahí se puede medir la confianza. Es decir, cuando yo le doy a otra persona, confío en que esta persona va a ser recíproca. Si yo le doy 5 y él recibe 15 gracias a que yo le doy 5, bueno, me va a dar 5 o más. ¿Okay? Entonces,
Si yo le doy 0, es porque no confío que el otro me va a dar nada. Yo no le doy nada. Prefiero quedarme con 10 en vez de la posibilidad de que el otro me devuelva más de lo que yo puse en este pot. Entonces, a partir de ahí, se puede medir la confianza, se puede medir la benevolencia, hay varias maneras. Entonces, hay maneras muy claras. Bueno, claro, lo que se llama lo partisano, etcétera, la ideología a veces juega un rol ahí. Porque entonces, si yo sé o no, entonces, mucho de esto es experimento de laboratorio, entonces me dan información sobre la otra persona para intentar de ver si yo reacciono distinto. Es decir, si yo reacciono distinto, si del otro lado tengo un hombre, si tengo una mujer, si tengo una persona de mi raza o de mi religión, o si tengo una persona de otra raza o de otra religión, si tengo una persona del mismo partido político que yo o de otro partido político. Entonces ahí se ve cómo la gente reacciona y si confía más o confía menos de acuerdo a esta información que se nos ofrece, ¿no? Bien, sí, profesor. Bueno, aquí nos consultan, nos escriben, buenas tardes. En Chile, el Transantiago ha causado pérdidas millonarias al Estado chileno. ¿Se entendería que el Estado no es un buen gestor? La verdad que no puedo opinar. No puedo opinar sobre el Transantiago. No tengo los datos como para opinar sobre eso. Bien, aquí tenemos otra consulta, nos escriben, profesor, el crecimiento está asociado a la confianza. Usando a Argentina y Chile como ejemplo, ¿por qué considera usted que eligen a los políticos que los están gobernando, caso Argentina, y Chile, siendo un ejemplo de crecimiento pero con alta desigualdad, su población busca un giro total del sistema económico? Es una pregunta interesante, es bastante compleja, ¿no? Y no me quiero meter en las particularidades de cada país. Claramente, acá la confianza y el funcionamiento del sistema político afecta el tipo de persona que entra, ¿ok? O sea, ¿quién entra a la política está afectado por la confianza. Y la confianza afecta también cómo voy a votar yo. Es decir, si yo no confío en el resto, como decía, es muy probable que yo quiera votar a políticos que me van a dar algo a mí, no políticos que van a invertir en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, tenemos un documento, un artículo sobre esto, donde mostramos cómo en general la baja confianza genera una mayor incidencia del populismo. ¿Ok? Porque, de nuevo, si yo no confío en que el Estado me va a dar educación, yo no confío que el Estado me va a dar seguridad, yo no confío que el Estado me va a dar carreteras, ¿ok? Entonces prefiero políticos que me van a dar cosas hoy, prefiero gente que me promete que me va a dar aumento de salarios, que va a aumentar el salario mínimo, que va... cosas que son muy de corto plazo, muy de corto plazo, y son muy individuales. Okay, yo me beneficio independientemente de si el resto se beneficia o no. Y no necesito del resto para yo beneficiar. Okay. Si yo tengo que pagar menos de luz o menos de gas, yo me beneficio independientemente de lo que haga el resto. Okay. Entonces, digo, cuando no hay confianza hay mucha demanda de esas políticas y eso genera un cierto tipo de políticos y un cierto tipo de votos, digamos. Es mucho más factible. La desigualdad afecta la confianza. O sea, la confianza afecta a la desigualdad y la desigualdad afecta a la confianza. Pero lo que es importante también es que muchas veces las percepciones de desigualdad, y eso lo estudiamos en el libro, las percepciones de desigualdad difieren un poquito de la desigualdad real. ¿Por qué? Por cómo nos comparamos. Es súper interesante cuando uno le pregunta a la gente cómo se clasifica en la distribución del ingreso. En general en Latinoamérica la gente se considera... La gente de clase alta o clase media alta y alguna gente de clase media se considera mucho más pobre de lo que es. Y hay gente de clase baja que no se considera tan pobre de lo que es. Y eso tiene que ver con los comparadores, con la gente que uno mira alrededor. Nosotros nos ponemos en la distribución del ingreso de acuerdo a la gente con la cual nos comparamos. Entonces, claro, si uno se compara, si yo me comparo con Bill Gates, ¿ok? Si yo me comparo con gente como él,
Elon Musk o Jeff Bezos, bueno, comparativamente yo soy re pobre, ¿ok? Ellos tienen 100.000 millones de veces más, son 100.000 veces más ricos que yo. Pero claro, ellos son 3 personas, o 10 personas, o 100 personas, o 1000 personas en la distribución del ingreso mensual. Pero claro, que compararme con ellos, me hace sentir súper pobre. Porque si ese es mi grupo de comparación, mientras que si yo me comparo con los más pobres, me voy a sentir muy rico. ¿Okay? Entonces, eso afecta mucho. Entonces, ¿dónde nos ponemos cuáles son nuestras percepciones sobre la distribución del ingreso? Tiene mucho que ver con la gente con la que nos comparamos. Y estoy seguro, si ustedes si van a un barrio relativamente humilde, y todo el mundo es humilde y la gente se compara entre sí, va a haber algunos de ese barrio que se van a sentir bien. Y si ustedes van a las oficinas en New York, de Citibank, etcétera, estoy seguro que va a haber gente ahí que son millonarios y se van a sentir muy mal, porque no tienen una Ferrari, mientras que la persona que se sienta al lado tiene una Ferrari y él solamente tiene un Porsche. Entonces se siente mal, se siente que es pobre. Entonces, y eso afecta entonces cómo siente que es la justicia en el mundo, la distribución global de premios y castigos, etc. Entonces digo, hay que tener en cuenta también eso. Y hay shocks, y hay eventos, y hay expectativas que hace que la gente cambie su idea sobre la distribución del ingreso, que no necesariamente están relacionados con realmente la distribución del ingreso actual.